Creo que por el horario, buenas tardes a todos. Gracias a la organización por la invitación. En principio traerle un saludo de nuestro secretario general, el compañero Gerardo Martínez, que estaba pautado que hoy esté en mi lugar, pero tuvo un problema familiar y bueno, me pidió que por favor comparta algunas palabras con ustedes. Les quiero dar nuestra visión desde una organización sindical sobre este concepto de la responsabilidad social, pero fundamentalmente, escuchando las palabras de la doctora Minichelli, nos gustaría un poquito hablar más de el cómo que del qué. Me parece que los diagnósticos y la concepción más académica sobre los conceptos de responsabilidad social e inclusive el que nos reúne en esta mesa que tiene que ver con la empleabilidad, han sido detallados y creo que son bastante conocidos por todos ustedes que están interesados por esta temática. Y a nosotros nos gustaría hablar un poquito más y aprovechar estos breves minutos para contar qué es lo que hacemos, cómo lo llevamos adelante y cómo nos sentimos responsables desde un punto de vista sindical para con nuestros trabajadores y el conjunto de la sociedad argentina. En principio, aclarar básicamente una definición que tomó un grupo de dirigentes a la cabeza del secretario general, ya hace más de 20 y pico de años, que es que nuestra organización sindical se tenía que constituir en una red social que permita construir un colectivo de respuestas que satisfaga las demandas del trabajador independientemente de su condición laboral, empleado o no, la de su familia a lo largo de la vida. Esta frase, que está bastante bien armada y parece muy linda, implica un desafío fenomenal para una organización sindical que básicamente, por su mandato, su expertise básicamente es defender los derechos profesionales del trabajador en términos del salario y las condiciones del trabajo, y esta definición nos dice: nos tenemos que ocupar del trabajador independientemente de su condición laboral, de su familia a lo largo de la vida, con lo cual excede ampliamente el mandato como organización y claramente nos convertimos en una red social que atiende desde la responsabilidad social sindical un montón de demandas que creemos pueden atender otros actores, pero creemos que nosotros tenemos que tener una activa participación. Entonces, esta decisión implica la creación de una serie de instituciones, teniendo a la organización madre sindical, en este caso la Fundación WOCRA, que es la entidad que dirijo ya hace más de 23 años, y que claramente atiende las políticas de educación, de empleo, de cultura y de comunicación que la organización sindical y el conjunto del sector por los acuerdos paritarios lleva adelante para el trabajador, para su familia, independientemente de su condición laboral a lo largo de toda la vida. Y eso se transforma en un continuo de ofertas y de diseños y de acciones que claramente satisfagan estas demandas y que a mí me gustaría enumerar. Pero antes de enumerar esto, también quiero dar alguna condición sobre nuestra población trabajadora y por qué es pertinente no solamente esta concepción de constituir una red social que vaya más allá del derecho, de la defensa de los derechos profesionales, porque claramente, y estos son datos de nuestro Instituto de Investigaciones Sociales, que pertenece a nuestra fundación, 7 de cada 10 nuevos trabajadores que ingresan a nuestra industria que es parte de las 3 industrias más dadoras de empleo y de mayor participación en el Producto Bruto Interno, 7 de cada 10 carecen de calificación laboral y no tienen la terminalidad de sus estudios formales. Y a su vez, en muchos de esos casos, tienen un abandono en términos de la afiliación familiar. No hay un reconocimiento de la cultura del trabajo histórica entre las generaciones de una misma familia. Y frente a esa población, nuestra organización sindical no puede quedarse de brazos cruzados y claramente tiene que trabajar en el desarrollo de respuestas concretas. ¿Cuáles son estas respuestas? En términos de empleabilidad son muy variadas. Nuestra organización ha constituido una red de 34 escuelas en todo el país
que tiene más de 56 servicios educativos distintos que permiten a los trabajadores y su familia terminar trayectos educativos que inician en los propios programas de alfabetización, más de 700 compañeros que se alfabetizan por año en las zonas del noroeste argentino. Implica la posibilidad de que terminen sus estudios primarios. De cada 10 trabajadores, 2 tienen problemas en la terminalidad de sus estudios primarios y 1 se identifica como analfabeto. Pueden terminar sus estudios secundarios, pueden continuar carreras terciarias en 3 institutos distintos y pueden desarrollar su acceso y su empleabilidad a un mercado de trabajo como la industria de la construcción a través de una red que implica la formación en cualquiera de los oficios que la industria de la construcción contiene en su convenio colectivo. Esto implica que más de 500.000 trabajadores en la última década han pasado por estos trayectos de forma gratuita, permitiendo que se inserte laboralmente. Más del 70% de aquellos trabajadores que hemos formado registran actividad laboral formal al día de hoy. En este marco no solamente formamos a nuestros propios trabajadores en todas estas dinámicas y ofertas educativas, sino que, como bien decía Matías, certificamos laboralmente a aquellos trabajadores que por décadas han ocupado un puesto de trabajo y que no tienen un elemento que testifique las capacidades que han desarrollado a lo largo de su vida laboral. Hoy más de 100.000 trabajadores en nuestro Instituto de Estadística y Registración de Industria de la Construcción han sido certificados sus competencias laborales y el 99% de estos 100.000 trabajadores continúa la relación laboral estable un año posterior al momento de la certificación. Dato que es muy prometedor para un sistema que genera dignidad para el trabajador y previsibilidad para el sector empresario. También desarrollamos un montón de respuestas que tienen que ver con un montón de colectivos que tiene nuestra propia industria. Junto con el Ministerio de Trabajo estamos desarrollando un programa de formación de aquellos compañeros penados de la ley, pronto a cumplir su condena, que formamos internamente en los penales más de 3.500 trabajadores en este sentido. Hoy el 35% de estos compañeros registran actividad laboral formal en la industria de la construcción gracias a su formación una vez que han cumplido su condena con la ley. También es ocuparnos de la cuestión de género. Hoy más de 4.500 mujeres compañeras a través del programa de género trabajan de igual a igual, de manera formal en nuestra industria. Una industria claramente machista, si se me permite el término. Tenemos un programa que permite la formación para aquellos compañeros discapacitados e hijos que tienen problemas tanto de ceguera como de sordera, y en ese sentido hacemos una formación claramente alineada al mercado de trabajo para que estos compañeros también se incluyan al mercado de trabajo en las mismas condiciones, programa que hacemos con un sinnúmero de entidades que se dedican a esta temática y que nos permiten generar los recursos y las posibilidades para que estos compañeros no solamente accedan a una formación en términos tecnológicos por su discapacidad, que sino a su vez permitan incorporarse al mercado de trabajo. También tenemos un programa de adicciones, porque nosotros hemos medido que cerca del 10% de nuestra población trabajadora registrada y formal consume algún tipo de estupefaciente. Y en ese sentido, no solamente la droga es un problema de la afuera o un problema sanitario, sino que hoy es un problema en el marco del mercado de trabajo, del empleo y por las posibilidades de accidente que genera para él y para la gente que lo rodea en su puesto de trabajo. Y en eso hemos desarrollado un programa donde nuestros delegados sindicales se constituyen como promotores de salud y como preventores en términos de adicciones para que acompañen a ese compañero, para que lo guíen y lo lleven a un proceso donde les permita generar una curación y un desarrollo mejor para él, para su familia y para el entorno laboral donde está acostumbrado o desarrollando su actividad. En definitiva, nuestra responsabilidad no queda solamente en una cuestión del derecho al mejor salario y a las condiciones de trabajo de ese puesto que el compañero ocupa, sino que nos preocupamos claramente en desarrollar sus calificaciones y como organización sindical defenderlas y hacerlas
económicamente en un mercado de trabajo para que sean visibles al sector empresario y por ende eso mejore no solamente la calidad de su desarrollo profesional, sino la calidad de vida, porque participa en niveles de calificación que aumentan el ingreso económico para él y su familia. En definitiva, esta red se ha montado bajo dos conceptos básicos. Cuando hablamos del contexto, ¿por qué podemos hacer esto? En principio podemos hacer esto porque existe un modelo productivo con inclusión social. En la década de los 90 nosotros hacíamos esto solamente para garantizar cierta supervivencia de los compañeros y no pensando en un desarrollo de la industria y de la sociedad argentina en su conjunto. Hoy que tenemos un modelo productivo y con inclusión, claramente podemos desarrollar este tipo de actividades y que haya un horizonte de desarrollo para el trabajador y para la organización sindical que lo representa. El segundo, la existencia de la negociación colectiva. Claramente, todos los recursos que financian este gran sistema nacen de una negociación colectiva, en un espacio democrático donde existe el diálogo social efectivo entre los actores del mundo del trabajo y claramente un respeto a la libertad sindical, a la afiliación y la posibilidad de que las organizaciones discutan de igual a igual con fortaleza y el sector empresario aquellas demandas que los trabajadores tienen y que mejoren en términos sistémicos su competitividad y su productividad. Y en ese caso la organización sindical respeta y hace valer la negociación colectiva como el elemento que estructura hacia adelante la proyección de los trabajadores, tanto en su empleabilidad como en su posible inserción laboral y desarrollo a lo largo de la vida en una industria que creemos es una industria que tiende a desarrollar con gran innovación tecnológica y que permanentemente necesita un salto de calidad en los saberes y en el conjunto de saberes que esos trabajadores llevan adelante. Por último, quiero hacer mención claramente a la construcción de políticas públicas, que bien lo ha manifestado Matías en este panel, que alientan estos procesos. Claramente la construcción de políticas públicas donde nosotros nos sentimos como organización parte de esa construcción y parte de la gestión de la política, permite que de una manera tripartita entre empresarios, trabajadores y estados construyamos nuevos niveles de institucionalidad que permitan que esa política pública trascienda a los gobiernos y claramente se constituya como parte del motor del crecimiento del desarrollo, por un lado productivo y humano integral, que es lo que todos deseamos y que nosotros como organización sindical defendemos, tanto desde nuestra responsabilidad estatutaria como de la responsabilidad social sindical que aquí les acabo de mostrar. Muchas gracias a todos.